Deuteronomio 34 al 40. Vemos en este pasaje, le hemos leído la primera vez que leímos el capítulo 1, pero vemos en estos versículos la consecuencia de la incredulidad y desobediencia. Acá vemos que Dios se enoja con Israel y parte del castigo del enojo es que ellos no entrarán en la tierra. Tampoco Moisés, y ya vamos a estudiar el porqué, y se nos dice que solamente Caleb y sus hijos y Josué y toda la generación obviamente de 20 años para abajo, ¿no? Hacia abajo. Miren lo que dice, porque habla sobre se enojó Jehová. Ven ahí versículo 34. Y muchos de los ateos tratan de burlarse de Dios de la Biblia y dicen que este es un Dios caprichoso, un Dios que es susceptible y limitado a las emociones humanas, ¿no? Porque así es como la Biblia lo describe, que Dios se arrepiente, Dios se enoja, que Dios se entristece. Entonces este es un Dios como un hombre, está describiendo un hombre. O sea que los ateos dicen, este es un hombre que los seres humanos se han inventado y dicen que es Dios. La cosa es que no entendemos principios de hermenéutica y lo que tenemos acá, que es importantísimo para nosotros entender, es que Dios se comunica al ser humano, a su pueblo, con lenguaje humano. Dios, para que su pueblo lo entienda, usa el mismo lenguaje de comunicación que su pueblo y nosotros usamos. Dios no es un hombre y no está limitado a nuestras emociones, no es un Dios caprichoso. Pero al decirnos acá que Dios se enoja, estamos viendo que esta es la reacción de Dios cuando su pueblo, que Él liberó de Egipto, que Él trajo a través del desierto, y se ha usado la imagen como un padre a su hijo, lo ha cargado en el desierto, proveyéndolo, defendiéndolo, ¿no?, de todos los enemigos. Israel concluye, Dios nos odia. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Para esto nos ha sacado Dios de Egipto, de tierra de esclavitud y de este tirano, porque Dios nos odia, Dios quiere matarnos acá en el desierto. Entonces Dios se enoja contra tal ingratitud de su pueblo. Ahora, quiero que pongamos esto un poquito en contexto de nuestras relaciones. ¿Cómo respondemos nosotros cuando un padre, por ejemplo, nosotros, ¿no?, cuando vemos a un padre o una madre que hace todo por un hijo? Le da de todo, hace de todo, se sacrifica de ciertas cosas o privilegios que el padre o la madre pudiese usar, pero se sacrifica por darle a su hijo, ya sea la educación en la universidad, o ya sea mejor ropa, o ya sea un auto para que se movilice a sus estudios, lo que sea. El padre y la madre se sacrifican y entonces vemos a este hijo crecer en un adulto, menospreciando, murmurando y criticando a ese padre y esa madre. ¿Cómo catalogaríamos nosotros a ese hijo? Qué ingrato, qué engreído. Y tenemos tantos dichos como cría cuervos y ahí está, pues te sacarán los ojos, ahí está el ejemplo. Y esto es precisamente la reacción de Dios, usando nuestro lenguaje. Dios dice, Él como Padre ha liberado a Israel. Le ha dado todas estas cosas para que Israel diga, tú nos odias. Es como escupirle a la cara a un padre. Un hijo escupirle a la cara después de darle todo. Entonces por eso dice, Dios se enoja, con justa razón. Si yo soy una madre y le doy todo a mi hijo y me sacrifico por darle lo mejor y después tengo un hijo ingrato que se olvida de quién soy yo, me da la espalda, soy lo último en su mente, no me considera, ¿tuviera yo razón para enojarme? Claro que sí. Acá entendemos entonces cómo Dios quiere comunicarnos a nosotros su enojo, su ira. Esa es la palabra. Entonces, Él, porque se enoja, hace un juramento. ¿Ven versículo 34? Y esta es la consecuencia de la desobediencia del pacto. Y esto es lo que el libro de Deuteronomio nos va a hablar al final, la maldición. Recuerden que la promesa que Dios dio a Abraham
fue para sus generaciones subsiguientes, porque le prometió la tierra y bendición, ¿no? A través de esa generación de sus hijos. Pero la maldición fue solamente para una generación, ¿no? Fue para la generación inicial mala, la generación esta que salió de Egipto y actuó con incredulidad hacia Dios. ¿Okay? Incredulidad en la falta de fe que era Dios que le daba la tierra. Dios le dice, vayan, tomen, y ellos dicen, no, hay gigantes, nos van a matar. Entonces confiaron más en el temor que ellos tenían, en la realidad de los gigantes, que en las promesas que Dios le había dado, que le iba a dar la tierra. Entonces todos los hombres de edad mayor murieron, y se menciona la edad de 20 años. Ven ahí versículo 35. Porque los 20 años era la edad militar. Los hombres iban a guerra de 30 años, de 20 años para arriba. Y estos rehusaron seguir la orden de Dios, de 20 para arriba. Rehusaron seguir la orden de Dios de tomar la tierra. Y es por eso que son castigados. Y el pueblo tuvo que estar peregrinando en el desierto por 40 años, 38 años para ser más exacta, hasta que toda esta generación de adultos muriera. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 3 y 4, habla sobre este mismo tema para nosotros los creyentes acerca de la infidelidad, las causas de la infidelidad, el no creerle a Dios, el no creer a la palabra de Dios. Ustedes pueden leer en casa Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, por favor, anótenlo, para que tomen su tiempo y puedan leerlo en casa. Pero si ustedes se recuerdan, el capítulo 2 habla sobre por qué Israel no entra a la tierra. Y después comienza a hablar sobre, empieza el libro de Hebreos hablando sobre la supremacía, ¿no? De Cristo, sobre los ángeles, sobre Moisés, y como Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Todo eso viene en un contexto. Y de ahí entonces en el capítulo 3 habla sobre que Cristo es mayor que Moisés. Y más o menos como en el versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos, habla la razón por la cual el pueblo no entra a la tierra. Y el libro de Hebreos, el autor dice en este capítulo 3, 7, que para nuestra enseñanza, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, o sea, el mensaje expuesto de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora, esto está haciendo alusión en el momento que Dios le dice al pueblo a través de Moisés, vamos y tomen la tierra. Y ellos endurecieron sus corazones, dijeron, no vamos a entrar porque hay gigantes y nos van a comer. Ellos así le respondieron a Dios. Y no solamente eso, pero tentaron a Dios, lo probaron a Dios, diciendo, para esto nos ha sacado Dios para matarnos. ¿Ven la reacción? ¿Ven la reacción del pueblo? Entonces, esto nos sirve a nosotros de ejemplo para no caer en este pecado de incredulidad. Ok, vamos avanzando entonces. Y se usa también, se hace entonces, versículo 35, se habla de esta buena tierra, se hace alusión a esta buena tierra. Recuerden que es una tierra que fluye leche y miel, y esto significa que es una tierra abundante, una tierra fértil, de eso se trata. Y habla sobre la tierra que pisó, toda esta tierra del valle de Hebrón, del valle de Escol, donde vivían gigantes, toda esta tierra Dios se la daba. Miren el versículo 36 de Deuteronomio, estamos en el Deuteronomio, ¿no? Cuando dice, excepto Caleb, hijo de Jofoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó. Recuerden que él entra y espía la tierra, y porque él le cree a Dios que Dios le va a dar la tierra, Dios le promete a él que todo lo que pisó Caleb, Dios se lo iba a dar a su descendencia. Y esta tierra está hablando en Josué 15:13 sobre el valle del Escol, porque ha seguido fielmente a Jehová. Esta palabra fielmente significa incondicionalmente, es muy importante.
y se refiere a una persona que sigue a Dios sin motivos mixtos, sin intereses ocultos. O sea, una persona, Caleb, amaba a Dios con todo su corazón, sin tener una carta debajo de la manga, decir por si acaso Dios me falle, o por si acaso Dios se equivoque, como que si Dios va a fallar y se va a equivocar. Cuando se habla que el creyente debe seguir a Dios fielmente, este es el significado: incondicionalmente, sin ninguna intención doble. Porque muchos piensan, bueno, seguir al Señor es bueno porque me pone en una posición más arriba con el pueblo de Dios y sé hablar y sé predicar y tengo facilidad de palabras para convencer a la gente. Entonces me aprendo la palabra, me dan el púlpito y me luzco. Eso es servir a Dios infielmente, porque mis motivos no solamente es, bueno, está predicando la palabra, sí está predicando la palabra, pero sus motivos es alabarse a sí mismo. Eso es infidelidad. Entonces, por eso le digo, la palabra, y podemos poner diferentes tipos de ejemplos. La palabra fielmente acá para Caleb significa incondicionalmente, sin motivos mixtos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿seguimos a Dios incondicionalmente o tenemos siempre doble motivo o otro motivos por la cual le seguimos? Judas, por ejemplo, era parte del grupo de los 12, de los apóstoles, y seguía a nuestro Señor Jesucristo, pero tenía otros motivos, y era la bolsa, era el dinero. Y cuando vio que el reino de nuestro Señor Jesucristo era de morir y no de espada, era de negarse a sí mismo y no de exaltarse, cuando él vio que el reino de nuestro Señor Jesucristo era de ser el último y servir y no en ser el primero y ser servido, ¿no? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, Judas dijo, este reino no me conviene, fue y lo vendió por 40 monedas de plata. Entonces muchos siguen a Jesucristo como Judas, con motivos dúbitos, dobles, para ver cómo sacar ganancia para ellos mismos. Y como han dicho muchos, están en la mesa del Maestro no porque aman a su Señor, sino porque aman los frutos que ven en el ministerio, las ganancias que ven, la bolsa que pesa, la gente que sigue, los aplausos, etcétera, etcétera. Eso no es seguir fielmente. Se vuelve a mencionar entonces el versículo 37, Moisés habla que contra él mismo se airó Jehová y Dios le dice, tú tampoco entrarás. Ahora, ustedes pueden ver, porque cuando habla de airarse, ¿no? La ira divina, estamos hablando de un antropomorfismo, ¿ok? Antropomorfismo. Y eso es una descripción, usar descripción o características humanas para describir a Dios. Dios no es humano, ¿ok? Pero es una manera de describir a Dios con nuestras propias emociones, usando nuestras propias características. Así nosotros podamos entendernos, ¿ok? Podemos entenderlos a Dios. Entonces, ven ahí que Dios se enoja contra Moisés. Ya vamos a ver el pasaje en Números. Yo le he dado varios pasajes y en Éxodo para entender el tema de por qué Moisés no entra a la tierra, ¿ok? Y uno tiene que ver cuando Dios le dice que hable a la roca. Ya vamos a estudiar ese tema cuando entremos al pasaje exacto de Deuteronomio, ¿ok? Y entonces se menciona versículo 38 que Josué sí iba a entrar y le dice Dios a Moisés, el cual te sirve. ¿Ven ahí? Versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, le dice Dios a Moisés. Él entrará ya en la tierra. Y esto es muy, pero muy importante. A mí me fascina poder darle contextos y entender esto. Porque la cosa interesante acá es que Josué es hecho líder. Y uno pregunta, ¿por qué no Caleb? Caleb es el que sobresale en todo. Cuando ustedes leen Números y Éxodo, más Números, el primero que sobresale es Caleb. Josué es como el temeroso que está atrás. Hace de todo, tiene fe, entra a la tierra,
Pero el primero que habla es Caleb. El primero que dice esto es Caleb. Caleb es como que el líder en el grupo, digamos, de los 12, el que sobresale, así tipo Pedro. Pero Dios escoge a Josué. Dios tendrá sus razones. Pero se nos dice acá en este versículo 13, el cual te sirve. Y esto es un modismo hebreo que se refiere a un líder. Josué fue la mano derecha de Moisés. ¿Ok? Y para que Josué sea líder, tuvo que aprender a servir a Moisés. Eso es muy importante. Los líderes de hoy en día no saben servir. Son llamados, o ellos dicen amén al llamado, y empiezan entonces a dirigir y a guiar y a cuidar, ¿no? Y Dios los bendiga, hacen un trabajo. Pero cuán completo o cuán bendecida sería más la obra de la congregación si ese líder aprende a ser un siervo primero. Hay una gran diferencia. Acá Josué aprendió a servir a Moisés antes de que sea el líder que Dios lo puso para que entrase a la tierra. Entonces Dios le dice a Moisés que lo anime, versículo 38, y la palabra animar significa fortalécelo. ¿Ok? Y ya vamos a ver, ustedes han leído los pasajes común, como en Josué capítulo 1, cuando Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Se recuerdan de esa frase que se repite en Josué 1, versículo 6, versículo 8, o 7, 9, 18? Se va repitiendo a través del capítulo 1 cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y yo te digo que te esfuerces y sé valiente. Y después al final del capítulo el pueblo le dice, estaremos contigo, Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. El mismo pueblo reitera y repite lo que Dios le había dado. Entonces acá vemos que antes de entrar a la tierra, Moisés tenía el trabajo de animar y motivar a Josué. Eso fue uno de los trabajos de Moisés. Y la palabra significa en sí de fortalecerlo. Y claro, es Dios mismo el que fortalece a Josué. En este caso usa a Moisés. Este es otro paréntesis porque hoy en día las iglesias, muchas iglesias, tienen a sus líderes y esos líderes no están preparando líderes o siervos para que tomen su lugar. Muchos líderes están liderando pensando que ellos van a ser absolutos y eternamente líderes de esa obra. Y no se dan cuenta que su periodo es limitado y momentáneo. El periodo de Moisés, aunque duró 40 años, porque Moisés lideró todo ese tiempo en el desierto, le tocó, Dios le dice, tú no vas a entrar, el que va a entrar es este, así que anímalo y fortalécelo. Pero ya en esos 40 años Josué ha venido siendo preparado por Dios. Ya la intervención divina ha estado trabajando en Josué, pero acá antes de entrar a la tierra, Dios les dice a Moisés para que haga con Josué, fortalécelo, porque él te va a suceder. Hago la pregunta, pastores, ministros del evangelio, ¿a qué líderes o siervos ustedes están preparando, fortaleciendo, animando para que continúen la obra? Porque ustedes no van a durar ahí eternamente. ¿O piensan ustedes que son los absolutos únicos que van a llevar esa congregación? Tarde o temprano, mañana te vas a enfermar. Porque si no nos vamos, nos enfermamos. Y ¿saben qué? Cuando nos enfermamos, lamentablemente muchas enfermedades tienen efectos paralizador. Si no te puedes levantar de esa cama, ¿quién va a estar en tu púlpito predicando? Bueno, muchos pastores dicen, para eso no tengo problema, porque tengo el pastor de la otra iglesia que lo invito y viene a predicar. Pero esa no es la respuesta. Gracias a Dios que tenemos pastores hermanos de otras congregaciones que pueden apoyar. Pero a largo plazo, ¿quién te va a suceder? ¿Quién va a estar detrás de ti? ¿O va a tomar la batuta? Y si no estamos preparando líderes, fortaleciendo, enseñando la palabra como es, entonces estamos fallando en este punto. Ok, versículo, ¿no? Y se dice porque él ha de heredar la tierra, ¿no? Se le da a Josué. Versículo 39, este tema también es importante porque habla, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán de botín. Versículo 39.
Vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Esta es la generación que Dios da el Deuteronomio a los hijos de esa generación que murió en el desierto. ¿Ok? Esta es la soberanía de Dios dándole la tierra a los hijos. Y acá vemos entonces la responsabilidad de esta generación de tomar la tierra que Dios ya dio por herencia. ¿Okay? Ellos tenían que tomar la tierra que Dios ya dio por herencia. Versículo 40, entonces nos dice, pero vosotros volveos e ir al desierto, camino al mar rojo. Y esta parece ser una referencia al camino llamado camino real, un camino que se extendía a lo largo del Golfo de Acaba, desde Elat a Cades Barnea, que se menciona en Números 14, versículo 25. Recuerden que en estos tiempos habían caminos como carreteras donde pasaban los reyes y pasaban gente, donde se comunicaban de pueblo a pueblo. ¿Qué estamos hablando? Pueblos que hacían carreteras para ir de un lugar a otro. Y entonces se refiere acá al Mar Rojo. ¿Okay? Que es este mar o esta parte de la península que está entre Egipto y el Sinaí. Tiene más o menos 305 kilómetros de largo. ¿Okay? El Mar Rojo moderno se llama hoy en día el Golfo de Suez o el Golfo de Acaba. ¿Okay? Entre Egipto y la península del Sinaí. Si ustedes ven en su mapa, van a ver Egipto, la península del Sinaí y ahí en medio van a ver el Mar Rojo. ¿Okay? Y hoy en día se refiere al Golfo de Suez. O muchos han nombrado antes a parte del Golfo Pérsico, porque por ahí los persas también pasaron. Por ejemplo, Josefo lo menciona. ¿Okay? Es acá donde el agua se partió para que el pueblo cruzase de Egipto al desierto. ¿Okay? Este es el Mar Rojo, donde los egipcios se ahogaron. ¿Okay? Ok, versículo 41 al 46 entonces y terminamos con este capítulo. Miren lo que dice. Entonces respondisteis, este es como el pueblo responde, y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. O sea, que como que el pueblo parece que recapacitaron y dice, no, ahora sí ya no tenemos miedo, vamos a entrar y vamos a pelear, porque es verdad que hemos pecado contra Dios. Van a ver la diferencia entre reconocimiento y remordimiento acá. Y os armasteis cada uno con sus armas, o sea, comenzaron a alistarse para la guerra, y os preparéis para subir al monte. Y Jehová me dijo, miren a Dios, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Y esto es clave. El pueblo ganaba la guerra porque Dios iba delante de ellos como guerrero fuerte, con mano extendida, brazo extendido, mano poderosa. Pues no estoy entre vosotros, dice Dios. Yo no voy a estar con ustedes, así que ustedes están en desventaja porque sí son gigantes. Y ustedes son una tira de pelados esclavos. Así que vayan, no vayan porque van a perder. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ya le está dando los resultados de la guerra. Pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, o sea, Moisés le dice al pueblo lo que Dios le dice, y no disteis oído. ¿Cómo es eso? Empiezan diciendo, hemos pecado contra Dios, pero no nos interesa lo que Dios no tenga que decir. ¿Es eso arrepentimiento? ¿Es eso reconocer de nuestros pecados? Y así nosotros decimos muchas veces, ay Señor, perdóname, metí la pata, no debí de hacer esto, sé que esto está mal, porque tú dices en tu palabra que no debo de hacer esto. Decimos eso, pero lo seguimos haciendo. No oíste, no oímos. Entonces acá vemos, como nuestro Señor Jesucristo dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos. Todo aquel que me ama, me obedece. Y acá lo vamos a ver en Deuteronomio. La palabra amor es una palabra que se repite muchas veces.
¿Ok? Más de 20 veces se repite la palabra amor. Y la palabra amor está relacionado con obediencia. No estamos hablando de un amor romántico que decimos como en el día de San Valentín. Mi amor, te amo, pero al día siguiente le quemo la comida y le tiro la sartén por la cabeza porque me tienes harta. Eso no es amor, eso uno reacciona a las emociones de cómo uno se levanta en el día. Acá el amor bíblico que el pueblo debe de tener hacia Dios debe ser demostrado en obediencia. Y la obediencia empieza con oír lo que Dios tiene que decir. Si nosotros decimos, yo amo a Dios, o Señor, perdóname, me arrepiento, lo que debe de resultar en mi vida es quiero escuchar lo que Dios tiene para mí y debo escuchar lo que Dios tiene para mí porque quiero obedecerle. Eso debe ser el resultado cuando yo me arrepiento. Si yo no me arrepiento, Dios me dice algo, me entra por el oído, me sale por el otro porque al final hago lo que me da la gana. Entonces dice, versículo 43, y os hablé Moisés diciendo, no vayan porque Dios no va, los van a derrotar, son gigantes, son más que ustedes, todos esos debilidades o cosas que tenía Israel en contra, y no distes oídos. Antes fuisteis, y acá está la palabra, rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subistes al monte. ¿Ok? Otra versión dice, acá, en versículo 43, estoy leyendo, y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Y acá estamos hablando que Moisés está tratando con el pueblo, no es que le dijo una vez y allá ustedes, no, está tratando de convencerlos, no vayan por favor, Dios no está con nosotros, vamos a perder, va a haber muerte. No, Dios está así lidiando con el pueblo y dice, pero no quisiste escuchar, ya cállate, ya nos tienes harta, nosotros vamos a ganar. No, el pueblo hizo oídos. Al contrario, dice, os rebelasteis contra el mandamiento de Moisés. Era el capricho de Moisés, que Moisés no quería que vayan a pelear, no, del Señor. Y dice esta versión, y obrasteis con presunción. ¿Ok? Acá yo tengo con altivez, quizás ustedes tienen otra palabra, con presunción, y subisteis a la región montañosa. ¿Ok? Entonces, algo que quiero marcar acá. Esto parece un aparentemente arrepentimiento, ¿no? El versículo 41. Aparentemente. Pero si el arrepentimiento no viene con obediencia, no es arrepentimiento. Clarito, bien simple. Si el arrepentimiento nuestro no viene con oír a la palabra de Dios, no es arrepentimiento. ¿Ok? Y acá vemos en el versículo 42. Dios dice, no estoy entre vosotros. Esto es clave para la victoria. No se trataba de la fortaleza militar, no se trataba de cuán poderoso eran, sino la presencia de Jehová. De esto mismo hace alusión David cuando va y pelea contra el gigante. ¿Se recuerdan? El pueblo y este muchacho, ¿qué va a hacer contra este gigante? Realmente que tuvo que ir a haber peleado con el gigante contra Goliat ha debido ser el rey Saúl, porque se dice que él era el más alto de todos, que su estatura sobrepasaba a los del campamento, era hermoso y alto. O sea, Saúl era alto y de buena talla y él ha tenido que ser el que iba contra Goliat. Pero él no fue, él se sentó y dice que todos los días el gigante los amedrentaba, los intimidaba y ellos no sabían, porque el duelo era uno de ustedes que pelee contra Goliat para no perder soldados en la guerra, y el que ganase, ese será el Señor y el otro se sujetará, ¿no? Como vasallo. Y nadie decía yo voy, ni Saúl, hasta que David se enteró y dijo yo sí voy. Ahora, la fortaleza de David no era su tamaño, ni era su experiencia, porque ni siquiera era soldado, era un pastor. Era su fe en Dios. Jehová te derrotará, Jehová te entregará a mí. Y le habla así a Goliat, ¿no? Porque tenía fe en Dios. Esto es lo que le carecía a Israel. Pero acá entonces va y presume tener el coraje de ganar. Pero cuando presumimos tener fe y no obedecemos a Dios, perdemos. Miren, ese principio es importante.
Hay una gran diferencia entre confiar en Dios y actuar con fe y coraje versus confiar en mí mismo y actuar con coraje. Acá en el versículo 43 vemos a Israel confiando en ellos mismos y actuaron con coraje. Pero acá el coraje es traducido en altivez, rebeldía, es como se traduce. Esos mensajes que hoy en día se los da a los niños y a los jóvenes, confía en ti mismo, eso es inicio y raíz de altivez. Nosotros tenemos que dar el mensaje a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que confíen en Jehová, en el Dios que se ha revelado. Porque confiando en Dios tendremos el coraje de ganar, el coraje de hacer las cosas porque confiamos en el Dios que nos ampara y nos lleva y nos dirige, no en nuestras fortalezas. Bueno, entonces subieron al monte, versículo 44, y esto suena medio humorístico, pero no lo es cuando hay fatalidad y muertes. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y ya vamos a leer más del amorreo en el capítulo 2, y os persiguieron como hacen las avispas. Imagínense, pónganse esa figura en la mente, y os derrotaron en Sir hasta Horma. Salieron corriendo, ¿ok? Se menciona ir, que se refiere a la parte de Edom, si ustedes ven su mapa, y se menciona hasta Horma, o tan lejos como hasta Horma, ¿ok? Y eso significa lugar de destrucción, el término lugar de prohibición. O sea que la preposición implica que los cananeos, estos amorreos, persiguieron a los israelitas desde Edom, si ustedes ven su mapa, hasta esta área precisamente al noreste de Beerseba, donde los derrotaron totalmente, porque Dios no estaba con su pueblo rebelde y activo. Y esto es importante, Dios no está con la persona, en este caso el pueblo, ¿no? Cuando es rebelde y altiva, Dios no está acá, Dios no está presente. Muchas veces en nuestros servicios de oración presumimos mucho. El servicio de oración parece un servicio de adoración a nuestros propios egos. Nosotros mismos nos lucimos, ya sea con nuestros cánticos, con nuestros signos, con nuestros testimonios o con nuestras predicaciones. A nosotros mismos nos estamos exaltando, adorando, alabando y salimos, pero ¡ay, qué bien me cayó el servicio! Y nada de lo que Dios trae a mi vida, en lo que debo de cambiar, en lo que debo de dejar, o nada de ¿le agradó a Dios esto? Porque es más, ¿me cayó bien a mí o no me cayó bien a mí? Es más como yo me sentí en la atmósfera del servicio. Y no nos damos cuenta que cuando vamos como iglesia, cuando nos congregamos, no se trata de que si me gustó la música, de que si no me gustó la música, se trata, estoy adorando a Dios verdaderamente. De eso se trata. Está Él recibiendo las alabanzas de su pueblo. ¿Están mis labios limpios o voy con labios impuros? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me da la gana? Como aquel que se presentó a las bodas, que nuestro Señor Jesucristo da la parábola del rey que invita a su banquete y todos comenzaron a dar la excusa de no ir. Y al final entonces el Señor abre las puertas a todos. Inviten a todos los que están en el camino, ¿no? A los andrajosos, a los pobres, a todos a que vengan a mi cena. Y dice que todos llegaron y había uno que no estaba vestido para la cena. Y le dice, amigo, ¿dónde está tu vestimenta? ¿Así has entrado? Y le dice, no, así no se viene. Salga afuera. La idea es que nosotros no podemos acercarnos a Dios como nos da la gana. Yo tengo que acercarme a Dios como Él me lo pone a mí. ¿Cómo limpiaré mis labios y mis manos? Es Él el que me los limpia. Yo no vengo limpio. Yo vengo sucio. Es Dios el que me limpia. Tengo que recibir de Él el perdón y la limpieza, porque mi vestido, mi ropa, mi interior, mi alma está sucia. Entonces, si yo pretendo adorar a Dios con mi propia vestimenta, como yo vengo, Dios va a decir, allá, esa adoración no te la recibí. Yo tengo que venir con la prerrogativa de Dios, como Él me dice que debo de venir a Él. Y Él es el único que nos limpia, así como limpió a Isaías. Cuando se le apareció, Isaías dijo, soy un hombre con labios inmundos y habito en medio de un pueblo inmundo, y Dios lo limpió con el carbón.
Dios lo limpió. Isaías no vino limpio, es Dios el que limpia. Entonces acá Israel pretendió, como nosotros muchas veces pretendemos en nuestra rebeldía y altivez, adorar y obrar y ministrar a Dios a nuestra manera, y no nos damos cuenta que Dios no está entre nosotros, porque no estamos haciendo para nosotros mismos. El resultado, versículo 45, Israel volvió y lloró delante de Jehová. Esta vez se arrepintieron porque no, empieza el versículo 41, ¿no? Ellos supuestamente reconociendo. Pero acá el pueblo llora. ¿Ok? Llora. Y era un lamento basado en las consecuencias de su pecado. Llora porque le costó. No porque estaba arrepentido. Le costó, mira todo lo que hemos perdido. Y por eso dice el versículo 45 al final, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído, porque su llanto no fue para arrepentimiento, sino fue por causa de la pérdida que tuvieron. ¿Ven ahí? Ese es el falso arrepentimiento, ese es el remordimiento, ¿no? Esa es la pérdida. ¿Ok? El pecado siempre acarrea consecuencias. Incluso el pecado perdonado siempre acarrea consecuencias. Y entonces termina el capítulo 1 diciendo, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Y ahí vamos a parar entonces, para que la próxima semana podamos hacer un reencuentro del capítulo 2 que habla sobre los años en el desierto. ¿Okay? Recuerda que Dios no está entre ellos en el tiempo de guerra por su desobediencia. Dios le dijo, no suban, y ellos dijeron, sí, vamos a subir y vamos a derrotar. Presumieron, ¿ok? Persistieron con altivez, rebeldía, no oyeron el mandato de Dios. Y entonces vemos la derrota. Cuando Dios no está, somos derrotados. La desobediencia a Dios trae derrota. ¿Ok? La incredulidad trae derrota. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de conversación.